Hola estudiantes de Derechos Humanos, en la semana anterior estuvimos hablando sobre el genocidio. En esta semana tenemos un nuevo tema. Hablaremos sobre el derecho de refugio. El objetivo de este tema es analizar el concepto de refugio, sus raíces históricas, los instrumentos jurídicos que lo regulan y los datos actuales que evidencian la magnitud del desplazamiento forzado en el mundo. Tenemos los siguientes contenidos: los antecedentes históricos, la definición, los principales instrumentos internacionales, la situación actual sobre el refugio y, por supuesto, como cada semana, nuestras conclusiones. Veamos los antecedentes históricos. El fenómeno del refugio constituye uno de los temas más relevantes del derecho internacional contemporáneo y de la Agenda Mundial de Derechos Humanos. A lo largo de la historia, las personas han buscado amparo fuera de sus lugares de origen para escapar de la persecución, la guerra o la opresión. Desde la antigüedad, la idea de refugiarse implicaba buscar resguardo frente a una amenaza. Civilizaciones como Egipto, Grecia, Roma o los pueblos hebreos, y también existían lugares sagrados o ciudades de refugio, donde quienes huían de la persecución o castigos podrían encontrar amparo. En algunos textos bíblicos se habla de ciudades de refugio destinadas a proteger a quienes eran perseguidos. En la Edad Media, algunos templos y monasterios ofrecían asilo a los perseguidos, consolidando el principio de inviolabilidad de ciertos espacios. En esta etapa, la idea de refugio era más moral o religiosa, no un derecho garantizado por normas universales. En el ámbito jurídico, el concepto empezó a adquirir carácter internacional, con el desarrollo de normas sobre asilo y protección humanitaria, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones creó estructuras para atender a los desplazados de Europa Oriental, como la creación del cargo de Alto Comisionado para los Refugiados en 1921 y la expedición de documentos como el pasaporte Nansen para desplazados de Rusia y Armenia tras la Segunda Guerra Mundial. El número de personas desplazadas alcanzó niveles sin precedentes. La necesidad de un marco legal uniforme condujo a la adopción de instrumentos específicos como el Estatuto de los Refugiados de 1951, que consolidó el término refugiado en el derecho internacional. Desde entonces, la figura del refugio se ha entendido como un derecho vinculado a la protección de la vida, la libertad y la seguridad frente a persecuciones motivadas por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Veamos la definición de refugio. Etimológicamente, el término refugio proviene del latín refugium, derivado de refugio, que significa huir de nuevo o volver a un lugar seguro. Como habrás escuchado, a veces el término refugio también se usa como un sinónimo de asilo. Sin embargo, el refugio y el asilo tienen diferencias, pero más que todo, son diferencias en cuanto a sus aspectos legales. El refugio es la protección internacional reconocida por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que expondremos más adelante. Para quienes tienen un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. En cuanto al asilo, es un concepto más amplio de origen en el derecho de los estados a otorgar protección a personas perseguidas por razones políticas u otras, sin limitar solo a la definición de refugiado. Incluye modalidades como el asilo diplomático y el asilo territorial. En otro sentido, un refugiado también puede ser un asilado, pero no todo asilado puede ser un refugiado. Desde el punto de vista legal, veamos los principales instrumentos internacionales sobre el refugio. Como lo hemos dicho en esta exposición, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define quién es refugiado, sus derechos y las obligaciones de los estados. Introduce el principio de non-refoulement, que prohíbe devolver a alguien a un país donde su libertad está en peligro. El protocolo de 1967, relativo al Estatuto de los Refugiados, amplió el ámbito geográfico y temporal de la Convención. En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
El artículo 14 reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo frente a la persecución. La Convención de la Organización de la Unidad Africana en 1969 sobre aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, que amplía las causas del refugiado. La Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 en América Latina, que incorpora factores como violencia generalizada, conflicto interno y violaciones masivas de derechos humanos. Existen otros tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención sobre los Derechos del Niño, que complementan la protección de quienes solicitan refugio. Veamos un breve resumen sobre la Convención. Los aspectos más importantes del Estatuto de Refugiado de 1951. Su objetivo es proteger a las personas que huyen de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Establecer obligaciones para los estados de proteger a los refugiados y garantizar sus derechos básicos. La definición de refugiado según esta convención es una persona que fuera de su país de origen tiene un temor fundado de persecución, por motivos mencionados, no puede acogerse a la protección de su país o no desea hacerla por temor a tal persecución. Veamos entonces cuáles son los principales derechos de los refugiados. La no devolución, es decir, a no ser devuelto a un país donde su vida o libertad está en peligro. Documentos de identidad y viaje, es decir, derecho a recibir documentos que permitan moverse legalmente, trabajo y educación, acceso a empleo, educación y asistencia pública en condiciones similares a las nacionales, asistencia legal y protección, derecho a acceder a tribunales y recibir protección frente a abuso, obligaciones de los refugiados. Los refugiados deben respetar las leyes y reglamentos del país de acogida y no participar en actividades que comprometan la seguridad del Estado anfitrión. Veamos el alcance de la Convención. La Convención inicialmente limitaba la aplicación a desplazamiento ocurrido antes de 1951 y a Europa con el Protocolo de 1967. Se eliminaron estas restricciones, ampliando la protección a todos los refugiados en cualquier región y tiempo. ¿Cuál es la importancia del convenio? Es el principal instrumento jurídico internacional para la protección de refugiados. Establece estándares universales de derechos y obligaciones que complementan los derechos humanos. Su cumplimiento es supervisado por el ACNUR, que vela por la protección efectiva de los refugiados. La situación actual sobre el refugio. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales del 2024 había más de 43 millones de refugiados y más de 114 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, la cifra más alta registrada desde la creación del organismo. Las principales crisis se concentran en conflictos prolongados en Siria, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. La situación es reciente en Ucrania, Sudán y Haití y flujos mixtos en América Latina, especialmente por la situación en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití y el Triángulo Norte de Centroamérica. El 70% de los refugiados se encuentran en países vecinos a sus lugares de origen, a menudo en naciones con recursos limitados, lo que pone a prueba su capacidad de acogida y es indispensable la cooperación internacional. ¿Cuáles son los desafíos actuales que se tienen sobre el refugio? La protección de nuevos desplazamientos causados por el cambio climático y desastres naturales que aún no encajan plenamente en la definición clásica de refugiado. La necesidad de reparto equitativo de responsabilidad entre los estados, evitando que solo unos pocos soporten la mayor carga. Combatir la xenofobia y la desinformación que afecta la integración de los refugiados en comunidades de acogida. Fortalecer los mecanismos de reasentamiento, educación y empleo, claves para la autosuficiencia y la dignidad de las personas desplazadas. Y bueno, pasamos a nuestras conclusiones. El refugio es una institución jurídica y humanitaria indispensable para garantizar el respeto de la dignidad humana frente a la persecución y la violencia. Desde sus raíces etimológicas y religiosas hasta su codificación en el Estatuto de 1951
y su adaptación en instrumentos regionales, el refugio representa la respuesta ética y legal de la comunidad internacional ante el sufrimiento de quienes se ven obligados a abandonar su hogar. Los datos recientes confirman la urgencia de reforzar la solidaridad global y de adaptar los marcos normativos a los desafíos contemporáneos, asegurando que ninguna persona quede desprotegida cuando su vida o libertad están en peligro. Después de haber escuchado este tema, ¿qué otros desafíos crees que debemos enfrentar para superar la situación actual de los refugiados? Nos vemos hasta el próximo tema.